Buenas tardes, profesor, y las personas que nos están viendo. El día de hoy, mi grupo 2 nos ha tocado exponer sobre la educación filosófica. Los integrantes son Johnny Olivera, Dayana Tornero, Charis Salas, Melody Nole, Levi Hoyos, Mergeli Díaz, Jean-Pierre Vilela, Miriam Delgado, Yolini Villoslada, Gisela Bellota, Paola García, Priscila Oraulio y Britney Rojas. El libro en que hemos basado nuestra exposición se llama Para comprender a las falacias, del autor Rafael Mora Ramírez. Comencemos. La educación filosófica. Según Macionis y Plumer, el concepto de educación filosófica juega un rol muy importante en la vida humana, ya que influye mucho en el intercambio social a través de valores y normas culturales en la vida de todos los individuos. Por lo tanto, mediante la socialización, el individuo conoce y pone en práctica nuevos valores, ideas y conductas en la comunidad en la que vive. Asimismo, mediante la personalización, este ser humano vigoriza elementos individuales que le hacen ser un hombre auténtico y original. Según Salazar Bondi, hay dos tipos de educación. La primera es la educación adaptativa, la cual consiste en que el educador transmita valores, actitudes e ideas ya establecidas al educando. La segunda es la educación suscitadora. Consiste en lo aquello que es personal, en ser uno mismo en su interior de aquel sujeto más original. El educador en este caso tendrá que ejercitar la mente, el cuerpo y la voluntad, tanto como la sensibilidad y la inteligencia del educando. El pensamiento crítico. De acuerdo a Campirán, el pensador crítico unifica tres valores. Primero, el agente lógico, quien brinda el análisis y las propuestas formales en sus afirmaciones. El segundo, el agente epistémico, quien a través de argumentos o explicaciones justifican la firmeza de cada ciencia o disciplina. Y el tercero, por último, el agente axiológico. Es aquel que asume los valores propios de cada objeto de estudio, ya sean valores económicos, políticos o educativos. Entonces, el pensamiento crítico se configura como un pensamiento reflexivo, porque ayuda a interpretar en términos sencillos ideas complejas y distinguir entre lo razonable y lo no razonable, porque se basa en criterios o normas. Habilidades para mejorar el pensamiento crítico. Lo primero sería analizar el valor de afirmaciones, clasificar y categorizar. Ay, ¿saben? Ay, clasificar y categorizar, construir hipótesis y definir términos, etcétera. Le doy pase a mi compañera. Bien, en cuanto a la lógica, para los filósofos medievales, la lógica era el arte de las artes y para Bernard Bolzano, la lógica era la ciencia de las ciencias. La lógica es el lenguaje del razonamiento. Nos da criterios para controlar nuestra manera de hablar sobre el mundo a fin de investigar y aclarar la claridad de ciertas argumentaciones. En síntesis, la lógica estudia la validez de la demostración y se ocupa principalmente de los principios del razonamiento válido a través de un argumento válido. Ahora, en cuanto a los tipos de lógica, tenemos a la lógica formal, también conocida como lógica simbólica, que estudia la validez de los argumentos a través de principios, leyes o reglas para su mayor firmeza sobre dichos argumentos. Así pues, la lógica formal estudia los razonamientos, pero no los razonamientos como procesos psicológicos, sino los productos finales de tales procesos. También tenemos a la lógica proposicional. Trata de proposiciones moleculares sin tomar en cuenta la estructura interior.
Tenemos a la lógica cuantificacional, que analiza la estructura de las proposiciones atómicas, que tienen nombres y predicados. En síntesis, la lógica formal estudia las propiedades de los lenguajes formalizados. Por otro lado, tenemos a la lógica no formal, también conocida como lógica informal, diseñada para analizar discursos en lenguaje coloquial o natural, cuyas estructuras estén mal elaboradas para ciertas conclusiones. Por lo tanto, la lógica formal busca la exigencia de revisar la validez de los argumentos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora en cuanto a las nociones previas, tenemos a la educación filosófica. La educación filosófica debe ocuparse del análisis de las ideas, la reelaboración de conceptos, la iluminación del mundo y la vida que motive su creatividad y parte crítica. Así, bajo esta perspectiva, el alumno construirá su pensamiento legítimo y auténtico. Precisamente en esto se ejercita el estudiante de filosofía cuando construye su propia perspectiva sobre algún asunto que le preocupa. Lo enseñado a veces se desmorona en casa, puesto que el niño puede tener un buen argumento, pero es ignorado o castigado porque este razonamiento es tomado como una falta de respeto al familiar con el que se dialoga, usando expresiones como porque yo soy tu madre, derrumban y condicionan este argumento. En lógica, la capacidad racional de construir argumentos convincentes puede verse amenazada por la posibilidad de caer en falacias. Continúa mi compañera. Ok, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un enfoque de la enseñanza de la lógica que busca resaltar el aprendizaje de la lógica no formal, concebida como la lógica propia de la argumentación concreta de la gente común, frente a la lógica formal. Asimismo, el pensamiento crítico se propone examinar la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria. Para Campirán, el pensamiento crítico puede ser entendido de cuatro modos. Primero, un conjunto de temas de lógica aplicada. Puede ser argumentación, definición, inferencia, etc. Un conjunto de estrategias para realizar tareas intelectuales. Un conjunto de modelos para comprender el análisis del discurso. Análisis conceptual y análisis lógico. Por último, una serie de recomendaciones para la transmisión del conocimiento. Mi compañera sigue. Bien, en cuanto a las falacias, esto está ligado al pensamiento crítico y a la lógica no formal, que se sitúa en el estudio de las falacias. Con relación a la argumentación, las falacias se consideran, aunque errores comunes también, ciertamente evitables, dado que argumentar implica encontrar razones que permitan justificar una posición, buscando persuadir o convencer. Es recomendable no caer en la construcción de falacias. Llamar a algo una falacia significa que aquello viola una de las reglas que debe cumplir todo buen argumento. Por ello, para entender una falacia, se tiene que entender cuál es la regla que irresta, que viola. A continuación, detallamos las reglas generales para todo buen argumento. Distinguir entre premisas y conclusión, presentar ideas en un orden natural, partir de premisas fiables, ser concreto y conciso, evitar un lenguaje emotivo, usar términos consistentes y usar un único significado para cada término. A continuación, mi compañera. La ética. El ser críticos es condición para lograr ser éticos y en el fondo el objetivo de un pensador crítico debería ser el de impactar de modo positivo en el mundo ético. La lógica tiene una especial vinculación con el estudio, uso, análisis e interpretación del lenguaje. Nosotros consideramos que la lógica es el lenguaje del razonamiento. La lógica no habla sobre el mundo, sino que más bien nos da criterios para controlar nuestra manera de hablar sobre el mundo.
es decir, trata sobre los límites de hablar acerca de nuestro hablar del mundo. Específicamente, en tanto lenguaje, la lógica contiene normas no sobre cómo hablar, pues no es una mera técnica oratoria, sino cómo evaluar ciertas construcciones argumentativas, porque todo aquel que pretenda construir argumentos bien estructurados recurre al cotejo de estas normas. Así, sostenemos que la lógica investiga la manera de lograr orden y claridad en las argumentaciones. Siguiente PPT. La lógica formal clásica consta de dos componentes. La lógica proposicional. Esta trata de proposiciones moleculares analizando las relaciones entre sus proposiciones constituyentes, sin tomar en cuenta la estructura interior de las proposiciones atómicas de las que constan. Por ejemplo, tomemos la fórmula P I Q, entonces R. En esta proposición, condicional se puede notar la presencia de proposiciones atómicas, tanto en la parte de las premisas como en la parte de la conclusión. La lógica cuantificacional, esta analiza la estructura de las proposiciones atómicas que tienen nombres, predicados, cuantificadores, y trata de las relaciones interproposicionales que exhibe la estructura interior de las proposiciones atómicas. Redmond, 1999. Por ejemplo, tomemos la fórmula para todo X, AX y BX entre paréntesis, entonces CX. En esta condicional, semejante al caso anterior, podemos notar además la presencia de la variable X, los predicados A, B y C, y el cuantificador universal. Es posible notar que esta lógica efectúa un análisis más fino que la proposicional. Siguiente PPT. La lógica no formal. En este campo se estudia el tema de las falacias no formales, tales como el argumento a la autoridad, a la piedad, a la amenaza, etc. Se relaciona más que todo con la retórica, la oratoria, la erística, la dialéctica, entre otras artes que, como es sabido, fueron ampliamente difundidos por los sofistas a su tiempo. La lógica informal o la discusión acerca de ciertos tipos de razonamientos que surgen comúnmente en contextos reales de argumentación, también llamada el desarrollo del pensamiento crítico. No puede ir más allá, en última instancia, y en el mejor de los casos, de la explicitación y el análisis detallado de ciertos criterios que implícitamente adoptamos antes de conocer lógica informal en nuestro trato cotidiano con estos razonamientos. Pero puede sostenerse que la descripción de este tipo de actividad, la explicitación de dichos criterios implícitos, es una descripción adecuada de muchas actividades filosóficas, de manera que ello no convertiría a la lógica informal en un tema de estudio sin interés. Eso sería todo. Gracias.